Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Queremos continuar esta serie a través del libro de Efesios. Estamos avanzando, ya hemos empezado el capítulo 2. Terminamos el capítulo 1 después de varias semanas. Alguien me dijo a mí que fueron como 2 meses, yo no lo creo, pero bueno, creo que fueron varias semanas que estuvimos ahí. Vamos ahora a comenzar el capítulo 2. Lo comenzamos el domingo pasado, vamos a leer una vez más versículos 1 al 10. Efesios 2, versículos 1 al 10, dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor añadirá su bendición, la prosperidad suya a esta palabra leída y a su exposición en esta mañana. Hermanos, habíamos puesto la pregunta como título de esta parte de la serie: ¿muertos o vivos? ¿Muertos o vivos? Dios dice en este pasaje que los creyentes en Cristo, los que confían en Él, son aquellos que son descritos aquí como los que han pasado de muerte a vida espiritual, de muerte espiritual a vida espiritual. Y algunas preguntas que nos hacíamos el domingo pasado eran estas: ¿estoy yo vivo en Cristo? ¿Tengo vida en Él? ¿Doy yo a Dios toda la gloria por la vida que tengo? ¿Es Dios el objeto de gloria porque Él me ha dado la vida? También hablamos acerca de nuestra vida diaria y decíamos: ¿refleja mi vida habitual la vida espiritual que Dios me ha dado? ¿Cuáles son los signos de vida espiritual? El pulso del que vive. El que vive en Cristo tiene un pulso. Cuando alguien va a ver si alguien vive, le toca el pulso, ¿verdad? Si no hay pulso, dice, ha fallecido. ¿Cuáles son los signos de muerte espiritual? Leemos en este versículo, en este pasaje, en el versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y comenzamos a decir el domingo pasado que la vida espiritual no es un logro humano. El que tú tengas vida en el Espíritu no es un logro, un triunfo humano. Nosotros los humanos miramos a nuestra vida y miramos los triunfos que hemos alcanzado, ¿verdad que sí? Y los humanos somos dados a decir: caramba,
yo he ganado estos triunfos. Yo he podido acumular estos trofeos. Mi esfuerzo, mi inteligencia, lo que yo me he hecho y me he dedicado, me he alcanzado todos estos triunfos en la vida. Pero nosotros queremos poner delante de ustedes que en lo espiritual no existe tal forma de hablar. Quizás en lo natural alguien pueda decir, yo me esforcé, yo estudié. Por supuesto, todo eso viene de Dios, pero bueno, eso es otro asunto. Pero en el plano espiritual, querido amigo que me escuchas, la vida que tienes en Cristo no ha tenido nada que ver con algo que tú hayas hecho. Y ese es el cristianismo. Lo que separa el verdadero cristianismo, la Biblia, la fe de Jesucristo, de las religiones de este mundo en el plano espiritual, es que las religiones de este mundo, llámense cristianismo o cualquier otro nombre, tienen al hombre diciendo, hay algo que yo he contribuido para poder ganar el favor de Dios. Decíamos el domingo pasado, para aquellos que son estudiantes de la historia, que a lo largo de la historia cristiana se levantaron varias voces queriendo tratar de guardar alguna obra humana en esta obra de la salvación. Recuerdan que mencionamos a Pelagio por allá por principios del siglo V, donde este hombre enseñaba de esta manera y decía, pues Dios ya ha hecho lo que Él iba a hacer. Él ha dado su ley, ha revelado sus mandamientos y también ha dado a Cristo. Ahora nosotros con nuestras habilidades, con lo que tenemos como resultado de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, lo único que tenemos que hacer es echarle esfuerzo a esa ley, ver el ejemplo de Jesucristo de obediencia y nosotros ya Dios lo hizo todo. Nosotros somos los que tenemos que levantarnos hacia Dios obedeciendo lo que Dios ha mandado. Eso se ha llamado en la historia de la iglesia como pelagianismo y fue condenado allá en un concilio por Cartago en el 418. Pero los hombres continúan con la idea de alguna manera de tratar de poner su parte en este asunto del tener vida. Y también se levantaron otras voces que le dijeron a Pelagio, Pelagio, tú estás equivocado, pero nosotros necesitamos realmente de que Dios sea el que nos levante. Pero lo que tenemos que hacer nosotros para que Dios nos levante y nos entre al cielo es comenzar ahora a mostrarnos dignos de que la gracia de Dios venga a nuestras vidas. Y si nosotros tomamos la iniciativa y nos mostramos con nuestro esfuerzo, con nuestros deseos, con nuestras mejores obras, demostrarle a Dios que Él nos ayude porque queremos, entonces la gracia de Dios va a ser lo que nosotros no podemos hacer. ¿Se fijan la diferencia? Uno decía, yo lo puedo hacer, yo puedo llegar. La gracia es que Dios nos ha dado la ley y Cristo como un ejemplo. Y ahora estos otros decían algo diferente. Decían, bueno, nosotros no podemos llegar, pero sí podemos comenzar. Sí podemos tomar la iniciativa y con muchos deseos y fuerzas mostrarle a Dios, ayúdame, porque yo quiero. Eso se conoció en la historia como semi-pelagianismo, porque no es más que un derivado de lo que aquel hombre enseñaba. Es como coger el bistec y decir, o es término medio, o es ¿qué? O es a medio tiempo, o es crudo. Pues así ha hecho el hombre en sus esfuerzos por enseñar un evangelio que se separa de lo que enseña la palabra. Estos decían, bueno, a media, nosotros comenzamos y después Dios provee el resto. Esto también fue, ya la iglesia cristiana se iba corrompiendo ya por el siglo VI, aunque de alguna manera algunos se dieron cuenta que esto no estaba bien de acuerdo a las Escrituras. Y eventualmente vino otro pensamiento, una persona que se llamaba Arminio, que dijo algo más, aún más bonito, pero todavía el bistec, ¿verdad?, no estaba en el término que tenía que estar. Y lo que dijo esta persona es esto: no podemos por nosotros mismos llegar,
ni podemos tampoco tomar la iniciativa, pero si Dios nos da un empujoncito. ¿Cuántos han necesitado un empujoncito alguna vez, verdad? Queremos hacer algo y necesitamos un empujoncito, ¿verdad? Y este hombre dijo, si Dios nos da un empujoncito, pues nosotros seguimos adelante en nuestra fuerza y ahora tenemos que terminar. Esa fue la doctrina de Arminio, o lo que se ha conocido como arminianismo. Lo que enseña la Biblia es no que podíamos llegar por nosotros, ni que tampoco podíamos tomar la iniciativa, y que tampoco si se nos diera un empujoncito, después nosotros corremos por nosotros mismos. Lo que nos enseña la Biblia es que la salvación es toda de Jehová, desde principio hasta el fin. Que necesitábamos no que alguien nos diera un empujón, sino que alguien nos diera vida. Y que en esa vida, cuando somos resucitados en Cristo, continuamos en Él, no tampoco por nuestras fuerzas, sino porque la vida de Dios en mí y su obrar a través del Espíritu que nos levantó en fe hacia Él, ese es el que continúa obrando esta salvación en nosotros hasta el final. Por eso es que dice la palabra, el que hace en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo quiere asegurarse de que los creyentes entiendan su salvación. Porque hermanos, ¿cuál es la parte aplicativa de esto? Que si yo me doy cuenta que yo estaba muerto en delitos y pecados, que yo no deseaba esta salvación y jamás la hubiera deseado por mí mismo, y Dios es el que ha venido en una misericordia, una gracia increíble, y ha tocado mi corazón y ha cambiado mi disposición, y de un corazón de piedra me ha dado, como dice la Biblia, un corazón de carne, para creer en Él y para amarlo. Todos los días de mi vida yo voy a vivir muy agradecidos por lo que Dios ha hecho por mí. No va a haber ningún mérito en ninguna manera que pueda tomar para mí, porque veo a un Dios que lo ha obrado todo en mí. ¿Cuántos están agradecidos de ese Señor? Y hemos llegado al conocimiento de que estamos vivos, porque Él lo ha hecho en nuestras vidas. Esa es la única forma de darle gloria a Dios en todas las cosas. Estos otros hombres de la historia de alguna manera se reservaban una gloria ¿para quién? Para ellos. Una parte espiritual viva que era de ellos. Pero dice Pablo aquí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Mira lo que dice la palabra. Leímos nosotros ya Tito capítulo 3 el domingo pasado. ¿Recuerdan cómo describe Tito nuestras vidas? Aquel rayo X del hombre natural. Eso se encuentra en Tito 3, comenzando en el versículo 3. Ya lo leímos el domingo pasado, donde vimos lo que dice la Biblia acerca de quién éramos nosotros en nuestra naturaleza. Y nos dice que éramos odiosos, que odiábamos, que éramos insensatos, ¿verdad? Que andábamos en los placeres y deleites de nuestra carne, en fin, que buscábamos nuestra propia gloria. Pero cuando apareció la bondad de Dios para los hombres, dice allá en Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración en su espíritu. Esa es la gracia que proclamamos. No es una gracia que viene porque Dios vio tu corazón. ¿Se dan cuenta? No es una gracia que viene cuando dijo, déjame ver quién se lo merece porque al menos tiene una disposición hacia mí. Déjame ver quién ha hecho cosas buenas en la vida y quién no es cristiano todavía, pero tiene la aplicación y el deseo para entonces yo poner sobre él mi vida. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos nosotros estamos descarriados como ovejas. Y si nos hubieran dejado, hubiéramos seguido como descarriados. Pero por el gran amor con que amó a un pueblo desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, por su misericordia. Dios no tenía que hacerlo. ¿Saben? Dios podía haber hecho un mundo en el cual todos se pudieran salvar o todos se pudieran perder.
En otras palabras, Dios podía haber dejado al mundo como estaba caído y haber dicho, bueno, si ustedes quieren venir y obedecerme, vengan. El que quiere y el que pueda, que venga y que me obedezca. Ahí está mi ley. Y es más, voy a mandar a Cristo para aquel que quiera acercarse a Él humilde, contrito de corazón, reconociéndose pecador, que venga. Dios podía haber tenido ese plan y haberlo dejado ahí. Y si lo hubiera dejado ahí y hubiera sido su voluntad que dependiera de ti, todos se hubieran perdido. Pero la voluntad de Dios ha sido salvar a un pueblo de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, con su poder de salvación. La salvación es mía, dice Jehová. Yo haré que haya salvación en Sión. Y por eso es que Dios ha hecho un mundo donde Él ha puesto su misericordia y su bondad, la ha mostrado en la naturaleza, en su ley, en su gloria y específicamente su amor en Cristo Jesús en la cruz. Y los hombres lo han rechazado y lo han pisoteado. Pero Dios no ha querido que este mundo se pierda en esa condenación. Y con un amor electivo particular hacia un pueblo, en gracia y en misericordia, nos alcanzó a ti y a mí sin merecerlo, sin merecerlos. Estamos en esta gracia, no porque lo merezcamos. Como leímos en Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice, por su gracia nos salvó a través de la fe, y esto es un don de Dios. Todo es de Él. Todo es de Él. Cuando vayas a la casa, recuerda que todo es de Él. Todo lo bueno que tienes en tu vida espiritualmente ha venido de Él hacia ti. Eso es para que lo alabes. Como dicen algunos, alábalo si puedes. Pero ellos lo dicen, tienes tú que darle duro, si no, no te vas a salvar. Así no puedo alabarlo. Yo tengo que alabarlo porque cuando no podía, Él pudo por mí. Él vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Y Él murió la muerte que yo merecía morir. Y a través de esa fe, que es un don de Dios, descanso en esa salvación por mí. Mira lo que dice Santiago, ahí en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. Santiago 1. Vamos a leer unas cuantas citas bíblicas antes de que se nos acabe el tiempo en esta mañana. Dice así Santiago 1, versículos 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, subrayen hermanos, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo renacer de su voluntad, no de la voluntad del hombre. Ese don de la vida a través de la fe ha venido de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Él, a través de la palabra que ha implantado en nuestros corazones por su Espíritu, nos ha hecho ver la vida que solo podemos tener en Él. Mira lo que dice Primera de Pedro. Si vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? ¿De una simiente corruptible de nuestros corazones? No. Nacemos de nuevo de una simiente incorruptible que a través de su palabra Él deposita en nuestros corazones. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicense. Vayamos a Segunda de Tesalonicense capítulo 2. Versículo 13 y 14. Segunda de Tesalonicense capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Se fijan cómo el Señor nos ha separado para Él? A través de la santificación del Espíritu, la palabra de Dios viene a nuestras vidas. El Espíritu Santo la revela, nos quita el velo, creemos en Él como un don de Dios. Y dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese ha sido el plan de Dios para todo aquel que se halla hoy con fe y que cree. El apóstol Pablo se lo quiere decir a este pueblo. Allí en Efesios, Él quiere llegar a ellos y enfatizarle, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Hermanos, le damos gloria a Dios por esta salvación. Ahora, mira lo que dice la palabra en el versículo 2 y 3. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ahora ustedes pueden ver aquí un retrato de lo que es la muerte espiritual. Ustedes quieren una vez más ver el retrato, la radiografía de alguien que está muerto espiritual. Aquí lo ven. Dice, nosotros cuando estábamos muertos seguíamos la corriente de este mundo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos ido con la corriente de las aguas? Oye, a mí me gusta mucho ir ahora allá a Orlando. Y estos parques de agua ahora, hay uno en particular que se llama Acuática. Y usted se mete en un río que tiene una corriente. ¿Algunos han ido? Se los recomiendo, es fun, es muy divertido. Usted se pone su chaleco y enseguida que va entrando en esa agua empieza a sentir el agua que lo está empujando. Y si usted se deja llevar, el agua sola con tu chaleco te recorre todo el parque. Porque vas con la corriente. Me acuerdo de Isaac chiquitico, cuando lo bebé estaba mucho más chiquitico con su salvavidas. Y flotaba aquel piquinino en aquella corriente. Y nosotros jugábamos a tirarlo y a cogerlo. Porque estaba seguro, ¿verdad? En ese salvavidas. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros no teníamos vida espiritual, corríamos con la corriente de este mundo. ¿Qué cosa es la corriente de este mundo? Todo el sistema de pensamiento, de ideas, de conceptos y de personas y de seres que van en contra de la voluntad de Dios, de lo revelado por Dios en su palabra y en contra de su Hijo Jesucristo, en contra de su evangelio. ¿Quién es el que no tiene vida? El que va en esta corriente y va divertido en ella. El que va siguiendo la corriente de este mundo, divertido en ella, gozándose en la corriente de ¿qué? Del pensamiento, de las ideas, de los conceptos, de todo lo que se opone a Dios, de las prácticas contrarias a Él, del pensamiento contrario al Evangelio y contrario a su Hijo. En otras palabras, esto que nosotros dijimos hoy, que tenemos vida, porque Él vivió la vida perfecta que yo no podía vivir, y murió la muerte que yo merecía morir. Toda aquella persona que tenga el concepto erróneo de esto y no crea eso, va en la corriente de este mundo. No tiene al Hijo. Puede tener religión. Puede decir, bueno, Él vivió una vida perfecta para ser un ejemplo para yo vivirla. Corriente de este mundo. Corriente de este mundo. Bueno, Él me da un empujoncito y yo después trato con mi fuerza. Y yo me voy a perfeccionar y me voy a mejorar. Corriente de este mundo. Se separa del Evangelio de Cristo. Bueno, yo voy a tratar de ser moral. Mis fuerzas me van a llegar allá. Mi religión, Él me va a ver. Yo lo merezco. Corriente de este mundo. Pues yo voy a hacer lo que me da la gana porque yo soy mi religión. Y yo voy a hacer lo que yo quiera en esta vida. Corriente de este mundo. Conceptos, ideas,
pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y su revelación en el Hijo, en el Evangelio. Por eso es que dice la palabra allá en Hebreos capítulo 1, en los tiempos antiguos Dios ha hablado a través de los profetas, pero hoy ha hablado a través de su Hijo. Y el Hijo ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Corriente de este mundo. Pues al Señor no importa, a lo mejor no hay Dios, o si hay Dios no importa cómo uno viva. Bueno, vamos a decir que sí a Cristo, pero podemos vivir como nos da la gana. Y no importa cómo nosotros vivamos nuestras vidas, el pecado no importa. A Dios no le importa si yo fornico o no, si yo soy un adúltero o no, si yo digo mentiras o no, si yo tengo ira o no. A Dios no le importa con quién yo ande, con quién me relacione. A Dios no le importa cómo yo vista. A Dios no le importa qué tipo de hombre o mujer yo sea. A Dios no le importa eso. Corriente de este mundo. Corriente de este mundo. Bueno, yo voy a la iglesia y estoy entre los cristianos y yo creo en Cristo, ya soy salvo. Pero es un pasaporte para aquel día. Mientras tanto, ahora yo ando con el mundo, haciendo todas las cosas igual que el mundo. Voy en el mismo corriente con ellos y no tengo ningún problema. Qué rico es disfrutar el mundo. Corriente de este mundo. Mortandad, muerte espiritual. Muertos o vivos en Cristo. Mira lo que sigue diciendo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, sobre esta corriente hay un jefe, hay un maestro con M chiquitica. ¿Quién es? Satanás. ¿Ustedes sabían que Satanás es un gran maestro? No es el maestro, no es el maestro de nuestras almas, de aquellos que creen. Pero Satanás Satanás tiene un PhD de las universidades de este mundo. Satanás es el doctor por excelencia. Está sentado en universidades, está sentado en reinos en este mundo y en gobiernos, está en escuelas. Donde quiera que haya la posibilidad de indoctrinar, de enseñar a alguien y de voltearle y cambiarle la mente y oscurecer el camino a Dios a través de Cristo y el camino de vida en Él, allí está el maestro con M chiquita, el padre de mentiras. Por eso es que dice el espíritu que ahora opera. Hay un espíritu que opera. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Pastor, yo no creo en Satanás, corriente de este mundo. A él no le importa que tú no creas en él, porque él te va a seguir enseñando. Al contrario, si no crees en él, mejor para él. Mejor para él. En Cristo sí hay que creer. Cristo no es como Satanás que viene, dice, por la puerta de atrás. ¿Verdad? Cristo no es como el salteador que viene disimulando, que viene vestido de otra cosa, que es padre de mentiras y de engaño, que se disfraza como ángel de luz. Cristo no viene así. Cristo viene con sus heridas, con su muerte en la cruz, resucitado y diciéndote, yo te mando que te arrepientas y que vengas a mi vida. Yo di mi vida para salvar a pecadores, para que todo aquel que en mí cree tenga vida eterna. No hay ninguna disimulación aquí, no hay ningún engaño aquí. Aquí está mi muerte a favor de pecadores, justicia perfecta entregada delante del Padre, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Pero dice la Biblia que los hombres de este mundo amaron más las tinieblas que la luz. Y cada vez que hay luz, los hombres corren como cucarachas alejándose de la luz. Y ese éramos tú y yo. ¿Por qué es que corríamos como cucarachas alejándonos de la luz? Porque había un cucarachón que nos tenía en su mano. Pero hay un Dios eterno y un redentor y un liberador con el cual nadie puede, que ha venido a salvar un pueblo y a poner salvación en este mundo. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvo todos los términos de la tierra.
Si yo fuere levantado, atraeré a mí a los hombres. El poder de Dios en la cruz es su palabra. El poder para salvar a pecadores, para traer salvación a un pueblo. ¿Quiénes están muertos? Aquellos que siguen oyendo la voz del Maestro con M chiquita. Dice que lo siguen. Dice, ¿cómo? En los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? La religión, todo lo que vaya opuesto a yo soy salvo, no porque Él vivió una vida perfecta por mí. Todo lo que le quite algo a Él para dejármelo a mí es religión de hombres y fabricación de la carne. Solo venimos a Dios a través de su justicia perfecta. La carne le gusta ser religiosa. Hacer algo a través de lo cual digamos, ya estoy bien, porque he hecho tal cosa religiosa. ¿Qué cosa es la religión? Hacer A, B, C o D para ganar el favor de Dios. En el sentido de hombres, la religión verdadera, el camino a Dios verdadero es que Dios lo ha hecho todo para salvar un pueblo y lo va a salvar. Dice, siguiendo los deseos de nuestra carne, también estos deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hermano, ¿usted está fijado qué es lo que quiere nuestra carne y nuestros pensamientos? ¿Cuántos lo han visto? Mira, te lo voy a resumir en esto y ya vamos a ir terminando en esta mañana. Yo sé que hemos tenido un día un poco más largo hoy, pero les voy a dejar allí con Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan para que usted vea lo que quiere la carne y lo que ya nosotros no queremos. Allí en Primera de Juan, capítulo 2, comenzando en el versículo 15, dice así. Primera de Juan 2, comenzando en el 15, dice, no améis al mundo. Ya hemos descrito o explicado lo que es el mundo. Todo ese sistema de pensamiento, conceptos, ideas y prácticas opuesto a Dios, a su Hijo, al Evangelio y a la vida en Él. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, ¿cómo nosotros sabemos? ¿A cuántos nosotros nuestra carne a veces dice todavía, yo quiero tal cosa de mi deseo carnal? Pero si nosotros tenemos vida en el Hijo, el Espíritu Santo inmediatamente sale y ¿qué dice? Yo quiero eso, Padre, pero esto no es lo que me agrada, ni es lo que te agrada a ti. Señor, yo odio eso que mi carne quiere. ¿Cuántos vivimos en una lucha con la carne? ¿Cuántos vivimos todos los días mortificando esa carne? Porque el Espíritu siempre está ahí para darnos testimonio de que somos hijos de Él. Y aquello que una vez amábamos, ahora no amamos. ¿Qué quiere decir que no amamos? Escucha, pueblo, no quiere decir que no sintamos deseos de hacerlo. ¿Me entienden? No quiere decir que sintamos tentación en ir en una dirección. No quiere decir eso. Lo que quiere decir que en mi interior hay una vida, una naturaleza que se levanta y es capaz de decir, eso está mal. Y está mal no porque mi abuelita me lo enseñó en la escuela. Está mal porque mi papá dice que está mal en los cielos. Eso va en contra de la voluntad de Dios y eso está mal, no solamente por las consecuencias de lo que me va a pasar, sino está mal porque yo quiero agradar a Cristo. Quiero estar en comunión con Él. Señor, líbrame de esto que mi carne quiere. Ayúdame, Señor, sácame de esta maldad. Esto es basura. Esto es porquería en mi vida, Señor. Y lo odio, Padre, y te amo a ti, Jesús. Ese es el cristiano. El que no experimente eso jamás en sus pensamientos, no ha nacido de nuevo. No tiene la vida en su Hijo. No la tiene. Muerto o vivo en Él. No améis al mundo. El cristiano a medida que va madurando en su fe, empieza a darse cuenta que en el mundo lo único que hay es muerte. Que hay caminos sin salida, que no llevan a ningún lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado manejando por ahí y hemos entrado en un camino de esos que cuando llegas al final no tiene salida? Y usualmente hay una señal que dice no outlet, ¿verdad? No hay salida. Pero a veces no la vemos y entramos. A mí me pasa mucho, que soy despistado.
y yo tengo que volver a dar la vuelta y a salir. O a veces no está la señal. Pues el cristiano es alguien que a medida que va madurando, número uno, para entrar al reino se da cuenta que no hay otra salida, no hay otra puerta. Yo soy la puerta. El que entrare por mí entrará y hallará vida. El cristiano, para entrar al reino y ver el reino de Dios, ve a Cristo como la puerta, como el camino, como el pan de vida, como el pastor de las ovejas, y entra por Él porque sabe que no hay otro lugar que desee y anhele ahora su alma. Pero en esta vida ahora también en la cual vivimos, ya no andamos como vivíamos antes, sino ahora mientras vamos ganando madurez en la fe y viendo la gloria de Dios, caminos que antes nos parecían atractivos empiezan a ser revelados a nuestra vida como callejones sin salida. Y empezamos a ver las señales de no outlet, camino de muerte, camino cerrado, camino de frustración, camino de vanidad. Y a medida que maduramos, el cristiano va diciendo, este mundo nada ofrece. Este mundo nada me ofrece. Somos muertos para el mundo y el mundo para nosotros. Quiere decir que llegamos a una perfección donde ya nunca cometemos pecado o no entramos por uno de estos callejones. Jamás en la vida, jamás. En esta vida no hay perfección, pero sí hay camino en crecimiento a esa perfección. Porque ahora hay un amor por aquella puerta donde nosotros sabemos del lado de allá están los pastos que mi alma anhela. Y por eso dice Juan aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, en este concepto, ¿verdad?, de lo que hemos explicado, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria, la vanidad de querer satisfacernos a nosotros fuera del bendito. Cuando nosotros quitamos los ojos de Dios a través de Cristo, los ojos de Jesús, y queremos tomar la idea, por aquí me voy a satisfacer, te encuentras que hay vanagloria. Te encuentras que tu fama no te va a satisfacer. Tu significado no te va a satisfacer. Tu propia estima no te va a satisfacer. El mundo y el dinero no te va a satisfacer. Los placeres no te va a satisfacer. El cristiano es alguien que ha comenzado, desde que ha entrado por esa puerta, ha descubierto el tesoro de su alma. Y aunque somos tentados y batallamos y caminamos, seguimos mirando, seguimos con los ojos puestos. Es como cuando en medio de una multitud vemos a un ser querido por allá y nos abrimos paso a llegar a esa multitud. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado así? En medio de una multitud y has tenido, échate para allá, y este te pone un trampié y aquel se pone delante, pero en medio de esa multitud nos abrimos pasos, luchamos porque queremos llegar a donde está el querido, el amado. En esta vida, dice allá en Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús. En medio de la multitud, en medio del bullicio de este mundo, en medio de las distracciones, en medio de las tentaciones, el cristiano es alguien que ha puesto los ojos en Jesús y no los quita de ahí más, porque el Señor se lo ha dado. El Señor es el que ha venido a Él, y por eso es que ahora podemos, en ese camino de vida en el cual estamos, también ir creciendo en el fruto de su Espíritu. Y terminamos, hermano, con el 17, que dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia de Cristo permanece para siempre. El Hijo de Dios va a llegar al final. En pruebas. Yo no sé cuánto usted ha leído El progreso del peregrino de John Bunyan. Cuántas pruebas tuvo por el camino, pero llegó a la ciudad celestial.
Vamos a llegar, hermanos. Si somos hijos y pueblos de Dios, llegaremos, porque el que ha prometido es fiel y nos ha dado vida en Él. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho, Padre. Porque te humillaste en Cristo hasta muerte de cruz para venir a rescatarnos. Gracias, Señor. Y ahora vives cada día intercediendo a nuestro favor. Señor, si hay alguien aquí que no tiene vida, es mi deseo y mi oración que hoy pueda correr a Cristo y a la cruz, creyendo y arrepintiéndose de sus pecados, viendo que en Cristo hay suficiente salvación para Él, para todo pecador que venga a Él en necesidad, en sed, en hambre de la justicia de Dios a través de la fe. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Si vuestros pecados fueren rojos, vendrán a ser blancos como la lana. Oh alma cansada y turbada, ven a Él hoy en arrepentimiento y fe. Y dice la palabra de Dios que Él te da vida eterna. Y Padre, a nosotros que nos has dado este don y este regalo, ayúdenos a caminar contigo. Ayúdenos a no amar este mundo, Señor. Ayúdenos a disminuir, Señor, en esa atracción de la carne. Ayúdenos cada día a ver más los callejones sin salida y entrar por la puerta que parece estrecha. Pero, Señor, cuando estamos en ella, tú nos vas abriendo y nos dices que tus mandamientos no son gravosos y que tu yugo y tu carga es ligera y que hallaremos descanso para nuestras almas. Recibe tú la honra, la gloria, la alabanza, porque solo tú eres digno. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.